Mientras que el Festival de Mar del Plata está llegando a su fin, se ha podido ver ahí Hard to be a God, Qué duro es ser un dios, la película de Alexis German, director que murió el año pasado. La película se estrena en carácter de película póstuma. Conocí a la mujer de German, una mujer grande, naturalmente. Estamos hablando de un director formado en la década del 50 y el 60, y en su cine empieza a funcionar en la década del 70. Y de algún modo me contaba en ese momento cómo su hijo y ella terminaron trabajando sobre todo la postproducción sonora. Pero es sin duda una película enteramente de German y una película que yo diría de un cine en extinción, un tipo de cine de una grandeza, de una apuesta, de una ambición que difícilmente volvamos a ver en el siglo XXI, porque creo que el paradigma, las coordenadas desde donde se hace cine han cambiado. Esta película, basada en un texto, en una novela bastante breve, dicho sea de paso, la película dura 3 horas, es una película basada en un texto de los hermanos Strugatsky, que habían trabajado en sus novelas fueron filmadas. La película se iba a filmar en la década del 70, 60 incluso, cuando él ya quería filmar, hacer este film, y quizás en ese entonces la lectura de esta película hubiera sido muy diferente, hubiera sido una crítica política. La historia es bastante sencilla: un grupo de científicos, unos 30 científicos, van a un planeta desconocido. Este planeta desconocido es igual a la Tierra, pero vive en 800 años de atraso respecto de nosotros. Es decir, está en una etapa medieval. Se habla de un renacimiento en la película, pero este renacimiento de algún modo no responde a una secuencia histórica como la que vivió la humanidad en este planeta. Este es el contexto de la película, y quizás lo que conviene decir es que es una humanidad que ha sido de algún modo devastada. O si teníamos algún tipo de ilusión de que con las mismas posibilidades pudiésemos vivir en un planeta amable y en un planeta donde la gente relativamente se respete, la película lo que va a mostrar es una especie de absoluta voluntad de poder sin ningún tipo de límite. Acá no hay piedad, no hay nada. De tal modo que la película saca plantea una humanidad no solamente en decadencia, sino en descomposición. No solamente una descomposición espiritual, sino una descomposición física. La pregunta es cómo mostrar esto. Y German en este sentido va a trabajar en 2 o 3 líneas, y qué es lo que me gustaría que veamos junto con ustedes. Lo primero que me gustaría que veamos es el tratamiento del espacio en la película, lo cual es del orden de lo magistral. Ya está casi en el final. Este plano es un plano general, casi una panorámica, y ahí inmediatamente vuelve a un plano cerrado. En general lo que se ve es lo siguiente: el plano se mantiene cerrado no porque el plano esté mecánicamente cerrado, sino que los objetos, los animales, se van acercando a la cámara. Es decir, los entes que pueblan el espacio cinematográfico se acercan y de algún modo lleva a que el espacio se vuelva centrípeto hacia adentro, dejando que no se vea en la profundidad de campo lo que se podría llegar a ver atrás si los personajes no fueran hacia la cámara. Fíjense que no hay corte, se mantiene el plano, ahí están los animales, el plano ahí, se mueve la cámara, sigue viniendo los personajes, las situaciones, no hay corte, sigue siendo un plano secuencia. La película constantemente trabaja en este registro, de tal modo que es una experiencia enteramente asfixiante. Hay un corte, hay un cambio de escena, pero siempre pasa lo mismo, digamos, el dispositivo, la forma de trabajo es la misma. Planos secuencias, un espacio reducido por el sentido de cómo es poblado el espacio cinematográfico a partir de los entes y los objetos, y esto va generando constantemente una experiencia física para quien está mirando, una experiencia física que lleva a sentir que no hay posibilidad alguna de salida de este universo, de esta ficción
de este mundo diegético, sería estrictamente hablando lo que se denomina así el mundo de la película. Y ahí se ve con lujo de detalle, ¿no? Esta constante manera de trabajar sobre un espacio reducido, que se reduce no porque el plano esté cerrado, sino porque el movimiento frente de él lo va cerrando. Y esto es absolutamente genial y absolutamente propio de la gramática cinematográfica de Alexei German. Я не хочу, чтобы меня намазали салом, как курицу, и сожгли. En esta secuencia que estamos viendo ahora, que vamos ya a mirar, que vamos a observar, me parece que es importante entender algo que tiene que ver con el cine analógico. Esta película hoy uno la podría comparar con El Señor de los Anillos, una película postfotográfica, imposible de concebir si no fuera por el orden digital, incluso con una película de Sokurov como Fausto. Acá lo que vemos es absolutamente concebido en lo real, es decir, la relación fotográfica entre lo que vemos y aquello que está que está realmente ahí, materialmente ahí. Entonces me gustaría que veamos el trabajo en los detalles, en la concepción de diseño de arte, es decir, la forma de filmar los objetos. Aquí estamos frente a una escena inicial, a diferencia de la anterior, que era una escena casi del epílogo. Vemos dónde transcurre la película, una vez más hay una idea del espacio, pero si uno está filmando un mundo desconocido, ¿cómo inventar un planeta? ¿Cómo inventar una cultura que tiene sus utensilios? Bueno, una manera es trabajando en cada detalle. Fíjense en este momento el detalle del caballo, y el detalle de la armadura, y el detalle de lo que cubre al caballo, punto por punto. En cada elemento hay un signo que hace a que el espectador, en algún sentido, descubra un mundo desconocido. Naturalmente, nada puede ser inventado de la nada y nos puede remitir a cosas vinculadas a la época medieval o a cuestiones vinculadas quizás a otros tiempos históricos, pero la idea es esta combinación extraña. Ahí vemos uno de los personajes que está hablando y lleva como una especie de avión improvisado de lo que fueron, de unas alas que fueron así los primeros intentos de volar o de los aviones. O sea, todo lo conocido, todos los elementos se transforman en elementos que están desnaturalizados a partir de lo que nosotros podemos pensar y reconocer, y en ese no reconocimiento es donde funciona lo extraño o este procedimiento de extrañamiento a partir de los objetos. Fíjense, la ropa, cada detalle lleva a que uno pueda de algún modo conjurar su relación con lo real tal cual lo conoce y entrar en el espacio de la ficción a partir de los objetos, a partir de los detalles. Fíjense los detalles de la ropa, punto por punto, espacio por espacio, en lo mínimo hay trabajo. Esto es increíble que exista una película hoy que se haga de esta manera. Брюква. Так я сейчас сам. Выдох. El cine de German es, sin lugar a dudas, un cine en extinción. Este tipo de películas probablemente no vamos a ver más. Es la tradición de Sokurov, que nombré hace un rato, aunque creo que Fausto, que es la película que discute aquí German, si se quiere, es una película mucho menor al lado de esta. Una película que discute con El Señor de los Anillos, pero este cine que de algún modo fue fruto de una manera de pensar el cine en tiempos del cine analógico, de la tradición que viene de Eisenstein en adelante, ese cine, al menos desde mi punto de vista, está en extinción. Este es un fósil de un cine del siglo XX, un fósil de una hermosura y de una violenta belleza que es muy difícil de olvidar una vez que uno vio Hard to Be a God.
Быстрей, быстрей. Быстрей. Воду. Вперед, 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 вперед. Ну, поднимайся. Поднимайся. А ну, вылазь. Быстро. Иди. Иди, Холод. Ну, возьми коня, дед. La secuencia que estamos viendo pertenece a una película rojo y blanco del gran Miklos Jansson, un director que como German murió justamente el año pasado. Dos figuras claves, en cierto sentido, de un cine al que habría que considerar en extinción. Así como las especies terminan su ciclo, mueren, se extinguen, quizás también habría que empezar a entender que ciertos cineastas, que ciertas formas de pensar y hacer el cine también dejan de existir. O al menos esa es la impresión, porque ¿quiénes son las figuras que reemplazarían a cineastas como German, como Jansson y eventualmente Bélatar? Esta tradición, quizás en extinción, es la que hoy, en un cierto sentido, intentamos celebrar y recordar. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. De Alexis Germain. No era así, ¿no? Parche de Alexis Saint-Germain. De Alexis Saint... Son todos especiales. Todo. Que se llama Bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. Trata de historia... La penúltima film